también han querido censurar este acto. ¿Por qué? ¿Y quiénes? Pues quienes a nosotros nos llaman neomachistas. Están integrados muchas veces por personas que están maltratando a la infancia. Personas que suponen un maltrato a la infancia desde el punto de vista que quieren apartar muchas veces injustificadamente a los niños de una de las partes de sus referencias principales en su desarrollo, como son los padres. Individualicemos, creámonos que la felicidad de los niños pasa porque tengan un padre y una madre. Creámonos que es posible cambiar los estereotipos, los roles y las etiquetas para que los niños en nuestro país, cuando se divorcian de sus padres, no se divorcien de ninguno de ellos, que sean felices. Fijaros, como os he dicho, soy juez. Y como juez de primera instancia, cuando he sido, pues he separado y he divorciado pues a muchas parejas. Y recuerdo un caso que fue brutal, hace ya muchos años esto, desde luego ni se ha hablado de la custodia compartida. Un chaval que estaba acostumbrado todas las tardes a jugar una partida de ajedrez con su padre. Y estaba feliz, el chaval jugando con un ajedrez, le encantaba y era feliz. Bueno, pues desde el momento de la separación dejó de jugar esa partida de ajedrez con su padre. ¡Qué maleza! ¡Qué desastre para el chaval! Porque el chaval, sin entender por qué, porque sus padres de repente de vivir solos, dejan de vivir solos y viven separados, ya no puede jugar esa partida de ajedrez que tanto le apetecía con su padre. Hoy día con la custodia compartida, bueno, ese chaval, a las 7 tú te vas todas las tardes con tu padre a jugar hora y media a la partida de ajedrez porque te encanta. Eso es lo que busca la custodia compartida, el que sigan haciéndose las cosas exactamente igual a como se hacían con anterioridad a la separación. Que los niños, que las niñas no noten absolutamente nada de que ha cambiado. Pues a lo mejor solamente que el papá y la mamá viven en distintas casas y que yo, pues en vez de tener una casa, tengo dos, o a lo mejor salen los papás porque habrá miles de formas de regular esa custodia compartida. Pero lo importante es que los niños no sufran. De verdad que el patrimonio del niño es el mismo y tenemos que intentar cultivar su propia personalidad y cuidar para que el chaval sea el que menos lo sufra. Y creo que todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro. En un sistema democrático, además, no se entiende otra cosa que la custodia compartida. Viste las manifestaciones del 26 de abril, 26 días con la madre, en casi todos los casos, y 4 días con el padre. Eso es absolutamente injusto que no se da en ninguna otra institución. Vosotros pensar ni en la relación trabajador-empresario, ni en la relación entre socios. Nadie se encarga de los socios. Oye, si tienen 2 socios en una sociedad, a currar los dos, al 50%. Y el trabajador ahorita tiene que cumplir sus horas. No puede decir, no, mire usted, yo vendré aquí 4 días cada 26 y usted pues a pagarme lo que corresponda. Es que es absurdo. En ninguna otra institución de la sociedad se da. Y aquí en el matrimonio, en aquello que es tan importante como los hijos, que es el futuro, nuestro futuro y el futuro de la sociedad, tenemos que permitir que se hagan esas barrabasadas. Y yo creo que tiene que ser el juez el que decida cuál es de verdad ese concepto jurídico para el menor. Bueno, yo también soy juez y conozco a mis colegas de profesión. A mí eso me da miedo. Dicho que ese concepto jurídico del menor tiene que decirlo el juez, me da miedo. Me da miedo porque, y lo digo abiertamente, si tienes la suerte de estar en Sevilla y tener una persona, magistrado de familia, que tiene sentido común, como es Paco Serrano, pues aquí tienes mucha suerte. Pero conozco otros juzgados de familia, otros magistrados de familia, donde no se piensa exactamente igual, porque cada uno, pues oye, tenemos una infancia, hemos tenido una manera de ver las cosas y entendemos las cosas de una determinada manera. Con lo cual, entiendo que en este caso alguien va a tener que decidir algo respecto a los menores, y ese no puede ser otro que el juez, que el Ministerio Fiscal aporte, que los equipos psicosociales digan, que los abuelos, las abuelas, los padres, las madres, todo el mundo. Pero en definitiva alguien va a tener que decidir. Compartida. Ojo, yo eso lo veo como es la vulneración de la presunción de inocencia en el derecho civil. El artículo 24.2 de nuestra Constitución habla del derecho a la presunción de inocencia, que es uno de los principios propios del proceso debido, o sea, un proceso que debe existir para que se pueda hablar de proceso en cualquier ordenamiento jurídico, también en uno como el nuestro, que es un Estado democrático y de derecho, ¿no? Bueno, pues a uno que mata a 1 o 15 personas, a un homicida, no se le privan sus hijos, y se va 20 años a la cárcel, de 12 a 20 años, se va 20 años a la cárcel, no se le priva de ver a sus hijos, y a uno, por el hecho de divorciarse, se le priva de ver a sus hijos. Pero qué absurdo es esto.
porque la custodia compartida está muy bien, pero creo que se debería avanzar más en recoger el contrato prematrimonial. Recoger un contrato civil donde las partes pactemos pues nuestras condiciones futuras de una posible separación o divorcio. Si es verdad que nos queremos tanto, vamos a firmar que la casa será para ti, que la villa será para mí, que no te pasaré pensión, que recogeremos la custodia compartida, que tú tendrás a los niños 15 días, que yo tendré a los 15 días niños y tal. Porque a lo mejor muchas parejas pues deciden no firmar ese contrato. Esto se hace en el derecho anglosajón y lo hemos visto de una manera espectacular, que si te separas o de divorcias, fulanita recibirá de menganito 5 millones de dólares, lo sabemos, eso lo hemos leído y tal. Vamos a firmar ese contrato prematrimonial. Aquí no estamos en una igualdad. La ley de conciliación de la vida familiar y laboral no dice eso. No va a una igualdad real y efectiva esta sociedad de hombres y de mujeres. Vamos a firmar ese contrato prematrimonial. Quiero decir que esto no es un negocio, que aquí tú no te casas porque yo soy rico o porque yo me caso contigo porque tú eres rica. No, nos casamos porque nos queremos y las cosas nos pueden salir bien, ojalá salgan bien para toda la vida, o si salen mal vamos a hacer bien las cosas para que ninguno de los dos salga damnificado. Bueno, pues creo, y esta será la segunda apuesta después de la custodia compartida, por lo menos que yo, porque creo que ayuda a las personas y hace un bien para las personas, acometer será la del contrato prematrimonial. También incomparable que nos han prestado, por supuesto, a la plataforma ciudadana por la igualdad. Yo ahora casi, parafraseando a los del 15.000, diría por la igualdad real. Aparecer la igualdad la propugna muchísima gente, pero queremos la igualdad real. Y en cuanto a mi asociación, pues la verdad es que lo que ha dicho Paco es cierto. No es que otros jueces no sean independientes, lo que nosotros sí que tenemos a gala es que creo que no somos correas de transmisión de ningún partido político y nosotros no vamos a despachos de partidos políticos en ningún caso. Y eso no significa que no contactemos con todos ellos para, con cuestiones técnicas en los proyectos de ley, dar todas nuestras ideas, porque para eso sí que creo que estamos. La verdad es que el tema de la violencia de género, pero yo vengo más también posteriormente como ponente a la custodia compartida, es un tema de plena actualidad. Porque aquí estamos hablando del principio de igualdad entre hombres y mujeres, pero yo lo que estoy viendo con la proliferación de los proyectos de leyes autonómicos es que lo que estamos perdiendo también es el principio de igualdad entre los ciudadanos. Y cuando me toque también exponer el tema de la realidad de la ley aragonesa y de la jurisprudencia también aragonesa, porque ya empezamos a hablar de jurisprudencia aragonesa, catalana, navarra, pues lo que nos estamos dando cuenta es que esto es un dislate. Por favor, tienen que hacer una ley nacional, tienen que modificar el artículo 92 en función de lo que entiendan oportuno, pero desde luego potenciando la custodia compartida como están sucediéndose en las leyes autonómicas, pero también con un criterio básico y general, que los jueces tenemos que tener un papel relevante, como lo sucede en algunas leyes autonómicas donde no establecen con carácter obligatorio la custodia compartida, porque si, como pasa en Valencia y en algún otro territorio, se establece con carácter obligatorio, que ya sé que muchos a lo mejor de este foro también lo propugnan para intentar darle la vuelta a todas las tortillas, pues entonces sobramos los jueces. Y en eso yo tampoco estoy de acuerdo. Yo lo que potencio es que si tenemos un papel relevante, tenemos que analizar los jueces el caso concreto y con las legislaciones que tengamos aplicarlo al caso concreto, si no, sobramos también los jueces. Pero dicho esto, en una cosa sí que estoy convencido, y es que el sistema judicial... Porque Unión, Progreso y Democracia, si bien está claro que tenemos una posición clara en la materia de custodia compartida, lo acreditamos presentando proposiciones no de ley, como la última del mes de abril, interpelaciones en el Congreso, como ayer mismo, y las mociones en todos los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos en los que tenemos representación, y además incluyendo la custodia compartida en todos y cada uno de nuestros programas electorales, locales, autonómicos y nacional, por supuesto, porque entendemos que es una cuestión efectivamente prioritaria. Y por eso, pues yo recuerdo los años 90, cuando yo estudiaba la carrera, que me topé con el concepto este de discriminación positiva, que para mí es un concepto que tiene una contradicción en sí misma, porque ¿cómo va a ser positiva una discriminación, ¿no? Sobre todo cuando se pretende discriminar positivamente en aras a la igualdad. Entonces, aquello yo recuerdo perfectamente que me ocasionó una cierta reflexión, porque no acababa de entender ese concepto. Desde luego nunca lo he compartido, pero es que tampoco lo entiendo. No lo entiendo porque lo que se pretende con la discriminación positiva no es más que precisamente lo contrario al que debería ser su objeto, ¿no? Si se dice que la discriminación positiva es para alcanzar la igualdad, ¿cómo vamos a alcanzar la igualdad fomentando la desigualdad?
Nuestro planteamiento parte de dos principios elementales. El primero, y ya se han dado aquí algunas pinceladas, el interés superior del menor. Efectivamente, el interés superior del menor debe estar amparado, y debe estar amparado porque así lo exige la Carta Europea de Derechos del Niño, que recoge a su vez los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, y no es más que el derecho de los niños a tener una relación personal y directa con ambos progenitores. Es una cosa que parece bastante elemental, pero que hoy en día pues, no se está defendiendo como debiera defenderse. Y el segundo concepto es el concepto de la igualdad. Pero no solo la igualdad entre progenitores, porque arrastramos una tendencia en los últimos años a intentar compensar ese complejo, esa discriminación histórica de la mujer, y se intenta compensar con ese otro concepto del que hablaba antes, esa discriminación positiva, que no es más que vamos a haceros desiguales para intentar que seáis iguales, ¿no? Claro, no podemos compartir estos mecanismos porque al final acabamos en una desigualdad manifiesta, y eso yo lo vivo en directo con los clientes que recibo en mi despacho. Ya les he anticipado que iba a contar alguna anécdota, pues se la voy a contar. Yo un día recibí a una chica joven de tendría 25 o 27 años, que venía con su madre para hacer una consulta, para regular la custodia de un niño, porque se separaba de su pareja y quería ver pues cómo funcionaba aquello. Bueno, pues yo en mi experiencia pues le explico todas las formas que tiene para separarse, si hay convenios, si no hay convenios, si hay guerra judicial o no la hay, y lo que puede pasar, porque como ha dicho el senador Altava, que tiene miedo a los jueces, desde luego yo como abogado también les tengo pánico, ¿eh? Pero bueno, eso es otra consideración, permítanme la broma. Pero bueno, pues yo explico todo aquello, ¿no? Entonces la chica, pues yo veía que no estaba contenta, y la madre miraba así como diciendo, este no es el abogado que queremos. Y yo, bueno, pregunté, bueno, ¿y qué idea tenían ustedes? Y me dice, no, yo quiero presentar una denuncia por maltrato. Claro, yo me quedo así y digo, ¿pero cómo una denuncia por maltrato? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Ha habido alguna agresión? Y dice, no. ¿Ha habido algún insulto? No. ¿Ha habido alguna llamada agresiva? Porque ya maltrato pues se puede llamar a decir una palabra altisonante, ¿no? Y me dice, no hay nada de eso. Pero es que me han dicho en lo de la mujer de Trebujena, que esas son sus palabras literales, me han dicho en lo de la mujer de Trebujena que si pongo una denuncia tengo muchas más posibilidades de sacar adelante, desde luego, la custodia exclusiva y también un buen convenio en términos económicos. Claro, mi asombro fue tal que dije, bueno, pues se ha equivocado usted de abogado, discúlpeme, pero ahí tiene la puerta. Y les eché del despacho. Luego me arrepentí de no haberme quedado al menos con el nombre para ir a ver a aquellos de Trebujena y a decir a ver qué narices estaban diciendo a la gente. Porque claro, también he vivido la postura contraria. He vivido el marido que viene al despacho, que me explica un viernes por la tarde que, bueno, pues que está en una situación mala, tal, que se quiere separar, que se ha ido ya de casa ese mismo día, pero que tiene miedo de que, bueno, pues de que a ella se le ocurra ponerle una denuncia por maltrato. Claro, yo lo primero que hago es preguntarle, además, este caso en concreto es un cliente que conozco hace mucho tiempo, es amigo, y le digo, ¿pero ha pasado algo? ¿Ha habido algo tal? No hay nada. Digo, bueno, pues desaparece el fin de semana, quítate de en medio, no vayan a decir qué tal. Bueno, pues el lunes, eso fue un viernes por la tarde, el lunes por la mañana recibo una llamada a las 7:30 de la mañana, que claro, yo no acostumbro a recibir llamadas a las 7:30 de la mañana, pero me llama y me llama él. Claro, lo primero que pienso, digo, ya está detenido. Cojo el teléfono y dicho y hecho, ha venido la policía esta mañana a casa, me han llevado a comisaría, estoy en comisaría, necesito que vengas. Entonces, la película de siempre, pues la policía tiene que seguir su protocolo y se crea esa situación que además en nada favorece a darle salida a esa separación, a ese divorcio, y mucho menos en lo que respecta al tema de la custodia de los menores, porque además se hablaba hace un momento de que se ha perdido la presunción de inocencia. Yo me atrevo a decir que es que se ha instaurado una presunción de culpabilidad. Y una presunción de culpabilidad porque, lo dice el Código Civil, con la modificación que se introdujo en el año 2005, si hay una denuncia por violencia o agresión, automáticamente se extingue la posibilidad de que haya custodia compartida. Automáticamente. Y ya da igual si luego aquello se archiva, se demuestra que no ha habido nada y tal, ya como aquello ha dado su curso, se acabó la posibilidad de la custodia compartida, y desde luego eso es una tremenda barbaridad, ¿no?
Y esto es así porque el Código Civil español no contempla, evidentemente, bueno, pues aquí hay algo que no funciona, porque quienes hemos nacido en la última etapa del siglo XX sabemos perfectamente que los conceptos hoy de padre, yo mismo soy padre de mis 2 hijos, no tiene nada que ver con los de antaño, no tiene nada que ver porque las circunstancias sociales han cambiado y la forma en que estamos involucrados los padres en la educación, en la formación y en la vida de nuestros hijos, desde luego es mucho más intensa que antes, y por eso pues también tenemos que tener derecho a seguir siendo padres independientemente de que nos separemos, ¿no? Que no es lo mismo los casos de familias pudientes que puedan, por ejemplo, mantener una tercera vivienda para los hijos en la que se rote la presencia de los padres, que las familias que se separan, los matrimonios que se separan, que a duras penas mantienen una sola vivienda, y que de hecho la separación, más en estos tiempos que corren, pues conlleva un problema adicional, que es el de encontrar una segunda vivienda o una fórmula que dé salida al cónyuge, al padre normalmente, que abandona la vivienda familiar, ¿no? Por eso la importancia del juez como garante de los derechos del niño, y es que en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos, se establece como preferente la custodia monoparental a aquel progenitor que obstaculice menos la relación del menor con el otro. O sea, fíjense, el progenitor que menos haya separado al hijo del otro progenitor va a ser el que tenga la preferencia en la asignación de la custodia. Del 2 de abril del 2012. Los efectos indeseados de la custodia compartida. Los 3 juzgados de familia de Zaragoza no dan abasto con la ley de custodia compartida. En 2011 sufrieron un aumento de demandas del mal del 12% y ni las madres ni los padres separados están satisfechos con la norma. Y yo apuntaría que ni tampoco con la aplicación de la misma. ¿Por qué? Porque claro, cada uno defiende intereses totalmente contrapuestos. Y no hay ese campo de negociación ni tan siquiera a nivel de asociaciones. Y están los padres divorciados en acción y automáticamente se ha creado, digo en mi territorio, no sé si en otras también, pues las madres por la igualdad. Y en lugar de en los foros públicos intentar consensuar los criterios, están dinamitando cualquier tipo de solución en proactivo a favor de los hijos. Y esto no es bueno. En relación a los medios con los que contamos los juzgados, también se está produciendo el siguiente fenómeno. Llevábamos un año, establece la ley para revisiones, pero no porque hayan cambiado las circunstancias, sino porque la ley, como es más favorable para el nuevo sistema, permitía durante un año, además luego eso era falso, porque como es una norma más favorable, ese plazo de un año es extensivo al segundo año, al tercero. Pero bueno, como se puso claramente que se potenciaban las revisiones durante un año, nos llovieron entre septiembre del 2010 a septiembre del 2011 unas modificaciones de medidas cuando la sentencia a lo mejor había sido puesto el día anterior al 8 de septiembre. Y los informes psicosociales y demás no habían cambiado, porque era lo mismo. Imaginaros, incremento de revisiones, pero claro, incremento de los informes psicosociales. Porque, a ver, los jueces siguen siendo jueces y las pruebas periciales en familia son también pruebas periciales. Me vengan de parte o me vengan del equipo psicosocial público, que también hablaremos de los mismos, porque podemos tener déficit material y luego también tenemos déficit de formación y tenemos déficit de cómo se configuran por las administraciones públicas esos equipos psicosociales. Pues a través de conciertos, a través de ofertas, a través de asociaciones, de fundaciones, con un determinado sesgo, con un determinado color, con falta de profesionalidad. Todo eso estamos viviéndolo. ¿Por qué? Porque hemos tenido que aflorar de la noche a la mañana, pues a lo mejor 6 o 7 psicólogos más que no están formados. En familia, me refiero. ¿De acuerdo? Consecuencia inmediata. Si en Zaragoza, que íbamos bien en familia, podíamos entre demanda y vista oral transcurrir 3 meses, hemos pasado a 10 meses. Eso en el juicio, ni se les ocurra a las partes pedir en medidas provisionales o previas a demanda que se interese una prueba psicosocial pública, ¿no? Pues ya os podéis dar cuenta de lo que está sucediendo. Pues nos estamos yendo en los plazos. Y esa es la consecuencia de los efectos indeseados de la custodia compartida. Que el sistema en sí mismo no da los medios suficientes para poder dar respuesta. Y la insatisfacción es generalizada, pero no solo de los padres y de las madres, también de mis compañeros los jueces, porque están negros, porque ellos querrían resolver. Y al final, ¿sabéis lo que nos pasa? Antes de presentar a los ponentes, a mí me gustaría comentar brevemente una serie de cuestiones que me sorprendieron bastante el otro día, al indagar un poquito por internet. Y me encontré con 2 ideas, a cuál peor.
En el marco del Congreso 24, Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, celebrado en febrero de este año en Salamanca, se trató de forma muy crítica la custodia compartida de forma preferente. Este Congreso concluyó que la custodia compartida, impuesta, como llaman el colectivo radical feminista, resulta contrario al interés del menor y que lo que hay detrás de esto, simplemente y llanamente, es una lucha de los progenitores en defensa de sus intereses económicos y no en defensa de los intereses de los niños. Pensiones alimenticias, cargas familiares y uso de la vivienda. Pero me llamó más la atención que la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, a la cual yo pertenecí durante 8 años en las ramas de aquí de Sevilla, pero que pertenece a la Federación de Madrid, mantiene que hay un porcentaje alto de hombres que utilizan la custodia compartida como amenaza, como chantaje, como nueva forma de maltrato hacia la mujer, produciendo en esta indefensión. Escuchen ustedes, a partir de ahora la custodia compartida es un maltrato hacia la mujer. Estas mujeres que no nos representan al resto de mujeres, a mí no, desde luego, quieren imponernos como sometimiento otra vez el sistema del patriarcado en el cual el uso exclusivo de los niños sea para las mujeres. Las feministas tradicionales, como ustedes sabrán, no pretendían esto. Luchaban por la liberación de la mujer y porque la maternidad no fuera el único sentido a la vida que nos dieran los hijos. La liberación de la mujer pasa por la liberación del hombre. El dedicarnos en solitario a la crianza de nuestros hijos, como pretenden las radicales feministas, nos limita personal y profesionalmente. A menor tiempo, menor posibilidad de conseguir un trabajo adecuado a nuestras posibilidades y, por lo tanto, menor retribución. Y aparte nos encontramos que la crianza en solitario de nuestros hijos producirá en ellos un rechazo total a la figura paterna, no van a tener referente paterno, van a sentir a cualquier problema la más mínima frustración y van a ser niños violentos que van a afectar a la sociedad en pleno. Me parece que dejar en manos del juez que en cada caso concreto decida cuál es el régimen más adecuado en función del interés del menor, me parece que es el sistema que puede ser más acertado. Pero lo que sí me llama la atención es que se pueda acordar la custodia compartida aunque ninguna de las partes la haya solicitado. Algo que no se solicita por nadie es algo que nadie quiere. Entonces, imponerla me parece a mí que en lugar de ser la solución, puede ser el comienzo de un problema. Al ministro de Justicia y el compromiso de que en un plazo de 6 meses iba a presentar un proyecto de ley sobre reforma del Código Civil, especialmente del artículo 92. Me parece a mí que debería ser una reforma más amplia, aprovechar ya que está en buena disposición para reformar esta materia y abarcar otros aspectos que no se circunscriban exclusivamente al artículo 92 del Código Civil, sino también a la producción del uso de la vivienda familiar, al tema también de la previa mediación obligatoria en esta materia, pensión de alimentos, pensión compensatoria incluso, es decir, que haga una revisión global sobre esta materia, centrándose obviamente en el tema de la custodia compartida. Zapatero, hacía poco que había llegado al poder, en una famosa entrevista, se autodefinió como rojo y feminista, ¿no? Como rojo y feminista. Asertiva ideológicamente, encantada de haberse conocido, cierta sensación de superioridad cultural, de hegemonía cultural, frente y superioridad moral autoatribuida, frente a una derecha que, en buena medida, sigue presa de una especie de complejo de inferioridad cultural y moral frente a la izquierda, una derecha mucho menos segura de sí misma, ¿no? Surgen reivindicaciones relacionadas con la liberación sexual, también la liberación frente a la maternidad, diríamos, el aborto, la contracepción, etcétera, ¿no? Porque se estima que el rol de esposa y madre es precisamente la fuente principal de opresión de la mujer. Por tanto, las mujeres no estarán completamente liberadas en tanto no dejen de ser esposas y madres. Por tanto, hay una intención explícita de destruir la institución familiar, al menos de construirla, de reformularla en términos totalmente nuevos.
Bianca Bienenfeld, Michel Vian, la mujer del célebre escritor francés Boris Vian, de cierta notoriedad también en España, ¿no? Aquella obra Escupiré sobre vuestras tumbas o la espuma de los días. Michel Vian quedó embarazada 3 veces de Jean-Paul Sartre. Cada vez que Sartre la dejaba embarazada, Simone de Beauvoir se encargaba de hacerla abortar. La llevaba a abortar y a resultas del tercero de los abortos ella quedó estéril definitivamente. Otra, hecho que había seducido a una alumna y se la había llevado a su amo para que disfrutara de ella. Bien, entonces, ya digo, este sello tan anti-maternidad, anti-familia... Y desde la oposición es muy fácil decir muchas cosas. Bueno, dentro del Partido Popular tengo que reconocer que efectivamente por una parte estamos justicia y por otra parte está igualdad. Unas personas integramos justicia, yo soy el portavoz de la Comisión de Justicia por el Partido Popular en el Senado, y por otra parte está igualdad. Dentro del Partido Popular, en el seno del Partido Popular, pues la gente de igualdad lo tiene menos claro, el tema de la custodia compartida. Sin embargo, los de justicia lo tenemos absolutamente claro. Es muy importante que en el día de ayer el ministro haya salido a anunciar precisamente que se va a modificar el Código Civil para recoger la custodia compartida. De verdad, eso es una buena noticia para todos, pero no sabéis, para mí, dentro del Partido Popular, lo buena noticia que significa. Porque sé las disensiones que había dentro del partido para la aprobación de la custodia compartida. Con lo cual, es un logro a nivel interno y un logro, desde luego, porque sí que se ha marcado la norma ya para la modificación del Código. Nos estamos implicando. Las mujeres, dada la ley de conciliación familiar y social, se han metido a trabajar, lógicamente, y también a cuidar a sus hijos, y la verdadera liberación de los hombres lleva también a implicarse de sus hijos, no solamente a trabajar, sino también a participar en los roles familiares. Ahora va a tener el plazo de 6 meses para, en principio, modificar la ley. Desde luego que animo aquí a que cualquier sugerencia que tengáis en orden a esa norma, a esa futura norma de aprobación del Código Civil, pues que la hagáis llegar a través del foro, a través de la plataforma o a través mía, indudablemente, para que seamos altavoces que de verdad lleguen, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el ministro? Las bases principales del ministro, ¿cuáles? ¿Hasta dónde ha llegado el ministro en su explicación de ayer? Él ha dicho que, en primer lugar, hay que partir de un plan de coparentalidad, que estamos absolutamente de acuerdo, con lo cual, lo que sí es importante, y son palabras textuales, es que hay que buscar el interés del menor donde desaparezcan las rigideces y preferencias de la custodia monoparental del artículo 92 del Código Civil. Que desaparezcan las rigideces y preferencias para esa custodia monoparental que hoy día es una realidad, dado pues, el 85 o casi el 90% de supuestos de separación y divorcio donde se quedan los hijos con la madre. Bueno, pues eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la tesis del ministro? Decir, bueno, pues mire usted, vamos a admitir la custodia compartida en tanto en cuanto los padres o aquel que se quiera separar me presente un plan de coparentalidad y al juez le parezca bien. Porque en definitiva, y en eso pues estoy de acuerdo también por lo que decía Ángel, por la importancia que tienen que tener los jueces y que alguien, en definitiva, va a tener que decidir, que alguien va a tener que ser el que bendiga al final. Llega ya a lo que es la muerte, algo que se ha señalado aquí. Y a mí sí es algo que también me ha llamado la atención. Cuando son los casos de muerte, automáticamente, en los casos de muerte, todo, cuando es del hombre sobre la mujer, automáticamente siempre se dice, no, es que es una situación de violencia machista, de violencia de género. Bien, porque es de hombre sobre la mujer, pero para saber si efectivamente es violencia de género, violencia machista, lo que ha llevado a eso, hombre, habría que estudiarlo previamente. Aquí sí que entiendo que existe un problema, se etiqueta directamente sin entrar a estudiarse el caso. Y entonces yo sí, desde mi impresión, mire, yo soy también profesor de la Universidad de Sevilla, como profesor soy también investigador, tengo mis convenios de investigación y tal, y hay una cuestión que para nosotros es fundamental, que es precisamente investigar cuáles son las raíces de los problemas. Y etiquetar directamente sin entrar en profundidad me parece un poco aventurado y poco científico. Nosotros nos regimos por una ley que es la que aquí ya se está, y por supuesto pueden hablar ustedes con muchísima más conocimiento que yo, pero en esa ley, dentro de los principios rectores, ya que son 11 los que vienen recogidos, 11 principios rectores, pues solamente hay 2 que hacen mención a la prevención de lo que es la violencia de género, y lo consideran como algo especialmente importante. El resto
temas de derecho, temas de justicia, pero en la prevención se hace una consideración sin entrar a llegar especialmente en profundidades. Y después de los 72 artículos restantes que constituyen la ley, pues solamente se habla en 14 de ellos de lo que son medidas de sensibilización. El resto, justicia. Justicia, lo cual me implica, en la mayor parte de las cosas, además, en la mayor parte de los casos, habla de una justicia penal. Una justicia penal, digo en la mayor parte de los casos, no digo que sean todos, pero, y bueno, pues las modificaciones que se tienen que producir, tal, y todo siempre focalizando en la importancia del sistema judicial. Entonces aquí es donde entiendo que radica uno de los problemas. Es que parece que se focaliza en la ley y después en la práctica diaria que esto es un problema judicial. Lo que es la violencia de género, la violencia sobre la mujer. Y miren ustedes, creo personalmente que esto no es un problema judicial. Creo que esto es un problema educacional. Y que si nosotros estamos focalizando sistemáticamente en lo que es la justicia, que el juez tiene que resolver y que hay que utilizar el sistema punitivo sistemáticamente, creo que estamos errando el tiro, porque con eso no estamos solucionando nada. Estamos avisando, es cierto, pero el problema va a existir, va a permanecer en el tiempo. Pero verá, no es mi opinión solamente. Yo, cuando estaba buscando, con la premura de tiempo que Paco me ha dado para estas cuestiones, pues precisamente estaba buscando una estadística, porque siempre va uno a buscar algunos datos, y entonces estos son unos datos del año 2011, es decir, del año pasado, del Ministerio de... En ese momento ya era Ministerio de Sanidad, Igualdad, etcétera. Pero que curiosamente, como ocurren con todas estas cuestiones, los datos se manipulan al final, porque es que después me encuentro que los datos son exactamente los mismos que nos dan como algo nuevo de la última encuesta social, de los mismos que se habían planteado 2 años antes, en que en el Observatorio de Violencia de Género y tal dan exactamente los mismos datos. Es decir, que parece que se hacen unas encuestas y son las mismas que se van pasando unos a otros. Y entonces pues nos encontramos donde hay una cosa que sí llama la atención. El 91,2% de la población española considera totalmente inaceptable la violencia machista y un 1,4% todavía la justifica en algunos casos. Hombre, si dice un 1,4, pues tampoco es tanto. Hombre, pero es que pensemos una cosa, que un 1,4% de la población son 600.000 personas. Y 600.000 personas diciendo que está justificado son muchas personas. Claro, y si hay tantas personas, evidentemente se está generando un riesgo de agresión. Pero claro, es que resulta que lo más llamativo de eso es que de esas 600.000 personas, el 60%, según el mismo ministerio, son hombres. Es que el 40% son mujeres, que son las que lo justifican. Con lo cual uno se queda entonces un poco pegado y dice, bueno, ¿qué es lo que está entonces ocurriendo? Pero claro, y seguimos más adelante. La educación es la herramienta que los españoles destacan como fundamental en la lucha contra la violencia de género, de tal modo que un 53,6% así lo cree, frente al 24% que prefiere el endurecimiento de las penas. Es decir, existe una concienciación social de que estamos ante un problema educacional y que como no fomentemos ahí, como no estemos todo lo que se utiliza para tratar de solventar el problema, y yo como médico prefiero prevenir antes que curar. Antes el juez Serrano hablaba de que un eczema cojo y lo curo. No, yo prefiero prevenir el eczema. Yo prefiero prevenir que la persona vaya a tener una hemorragia cerebral como consecuencia de una hipertensión. Prefiero tratar previamente la hipertensión para llegar a eso. Prefiero tratar el colesterol antes que me produzca una trombosis. Prevenir. ¿Por qué no incidimos más en ese aspecto? Que parece que nos estamos quedando cojos y que todas las medidas que se están y toda la influencia que se nos está dando está siempre encaminada al mismo sitio, al aspecto punitivo. Mi condición de psiquiatra es que asimilarlo precisamente a lo que es el suicidio. No en el que ni muchísimo menos estoy equiparando una cosa con la otra, vaya eso por delante. Lo que quiero decir es que en un momento determinado en el suicidio se dieron cuenta de que era necesario establecer precisamente unas normas de cara a los medios de comunicación para llevarlo a efecto, porque el suicidio tiene un efecto contaminante sobre el resto de la población. Eso se sabe desde hace muchísimo tiempo y Aristóteles decía que el suicidio se transmite como la onda de un estanque cuando se tiene una piedrecita. Ustedes habrán observado que del mismo modo, ahora cuando existe una persona que sufre violencia de género y que la matan, ustedes habrán observado que en los días siguientes se producen precisamente también 1, 2, 3 y tenemos ese conocimiento. Miren, las noticias habrá que darlas de otra manera y de hecho están empezando a darlas, si ustedes también han observado. Nos miramos lo que es un número de fallecidos, nos encontramos en primer lugar que desde que aparece la ley pues
Hay una media en estos últimos años, desde que existe la ley, de 66 personas que han fallecido en esto, una media por año. Digo media por año, hay picos de 70 y tantos. Antes de la ley, la media era de 60. Pues miren ustedes, algo está fallando. Evidentemente el sistema punitivo no es el único, no funciona. Pero es que si nos vamos también a lo que son el número de denuncias, pues oiga, si a mí me dicen que van a tomar más medidas con el número de denuncias, resulta que no correlaciona con la prevención, porque es que no, cuando hay menos denuncias, como por ejemplo en 2011, hay también menos muertos. Pues no hace falta estar fomentando a la población a denunciar como si eso fuese la panacea. Para concluir, creo que esencialmente debemos de hacer una autocrítica en el sentido de, bueno, ¿es todo penal lo que tenemos que llevar a cabo? ¿O existe algún otro tipo de actuación que debiéramos llevar a cabo, como pudiera ser prevenir, a incidir más la sociedad en todo lo que es la prevención? Sin ir más lejos, este fin de semana leía una entrevista al consejero de Justicia de la Junta de Andalucía y precisamente hacía mención a eso, a que a lo mejor había llegado ya el momento de hacer una revisión y ver qué valores son positivos, qué cuestiones son negativas y entonces pues tratar de modificar aquello que haya sido más negativo hasta el momento actual. En segundo lugar, creo que es especialmente importante no establecer lo que son rankings de denuncias y de muerte, que informar sí, pero que no todo el mundo puede estar informando y dando números sin saber qué es lo que hay detrás y las consecuencias que eso puede tener. En tercer lugar, creo que tiene que quedar claro esa situación de violencia de género y de lo que es la conflictiva de pareja. Son dos situaciones que al fin y al cabo las dos se ven dentro de los juzgados de violencia de género, pero que tienen que quedar absolutamente matizadas, puesto que en uno efectivamente existe ese sentimiento de superioridad del hombre sobre la mujer y en el otro están en un plano de igualdad. Lo que pasa es que esa disfunción que existe a nivel de pareja está llevando a esas dificultades relacionales. Por otro lado, creo que los medios de comunicación tienen una especial relevancia en todo este aspecto, sobre todo en el de la prevención. Cómo dar la noticia, qué noticia tengo que dar, y no todo el mundo está capacitado para dar la misma noticia. Eso nos lleva a no centrarnos exclusivamente en el aspecto represivo, como he dicho anteriormente, y finalmente, porque parafraseo a lo que anteriormente ha dicho el juez Serrano, que me parece especialmente interesante, la educación en igualdad y en valores. Creo que ahí es donde radica la solución. No voy a decir la solución porque no tengo ni muchísimo menos la bola mágica ni la llave de todo este asunto, pero sí el elemento más importante hacia el que hay que tender, sin, por supuesto, olvidar lo que es el aspecto penal. Pero oiga, vamos a centrarnos, utilizando el modelo médico, en la prevención antes que en la curación. Muchas gracias. A pesar de eso, como hay libertad de expresión y hay libertad de pensamiento, pues...